Saludos amigos, hoy miércoles 10 de febrero de este año 2021. Buenos días, don Orión, buenos días, don Buenos Mozart. días, buenos días. Buenos días. Bueno, jóvenes, tendremos temporada de Grandes Ligas completa. El 1 de abril inicia con 162 partidos. La famosa doble jornada de 7 entradas se van a quedar. Acuérdense que se pusieron en práctica el año pasado para acortar la presencia y la duración de los juegos. 2 juegos consecutivos, pero de 7 entradas. Lo van a proseguir ahora también y van a redoblar las medidas de vigilancia de los peloteros, de los profesionales y toda la estructura de los equipos. Incluso van a poner un brazalete para que los peloteros estén controlados y se sepa su movimiento. Se va a permitir asistencia con capacidad restringida en los estadios, de manera que ya no van a ser solitarios, pero sí ubicados en zonas específicas de los estadios y a prudente distancia. Y como son 162 juegos, es la temporada completa. El lunes que viene se abren los campos de entrenamiento de los 30 equipos de Grandes Ligas. Y por tanto, nosotros que nos gusta tanto eso, es una de las pocas distracciones que tenemos, los dominicanos. Bueno, pues vamos a disfrutar del béisbol de Grandes Ligas esta vez completo. No se va a aplicar la regla del bateador designado en la Liga Nacional. La Liga Nacional se resiste a aceptar la regla del bateador designado. Se va a seguir aplicando, lógicamente, la Liga Americana, donde tiene mucho más de 20 años. De forma que esas son las nuevas orientaciones. Se inició el impeachment, la intervención con respecto a Donald Trump. Ayer en el Senado la votación alcanzó 56 votos con 6 votos que se le arreglaron de los republicanos y se inició el juicio. Lo que pasa que para que haya posibilidad alguna de condena a Trump, esos 56 deben arribar a 67. O sea, faltan 4 más 7, 11 votos republicanos que se incorporen a esa decisión para poder aplicar sanciones al señor Trump. Lo que desearían, por lo menos las corrientes más tradicionales, conservadoras del Partido Republicano, pudiera ser que es sacar a Donald Trump de carrera, porque lo que persigue este impeachment es impedirle que regrese como activo político del republicano para las elecciones del 2024, lo que no le impide, no se lo impide la Constitución de los Estados Unidos. De manera el señor Trump, al contrario, pudieran quedar absuelto al final de esta semana, cuando se conozcan todos los alegatorios en el Senado. Viniendo al plano local, ayer ya la Procuraduría General de la República dijo que persigue por desfalco y corrupción a 2 importantes exfuncionarios públicos del gobierno, Donald Guerrero y Simón Lizardo, y que por eso a eso se deben las convocatorias a interrogatorios que lo va a dirigir la propia Miriam Germán. Miren, el ayuntamiento de la capital, y ustedes viven ahí y saben si esto tiene algún sentido, dice que está promoviendo un pacto por la movilidad para tratar de desahogar un poco a la vialidad en la capital, que ya se aplicó una primera etapa de ese pacto en los barrios Naco, Piantini, Serrayés, Evaristo Morales y El Millón, que va a seguir con los barrios que están también en esas periferias, y que lo que persigue, entre otras cosas, es
hacer que los vehículos pesados salgan de circulación a determinadas horas de los 91.5 kilómetros que constituyen el kilómetro cuadrado, la capital de la República. Porque si eso no se logra, entonces seguirá persistiendo el actual caos. De manera que vamos a ver, porque ellos dicen que van para la tercera etapa, que dentro de unos días darán a conocer ya Carolina Mejía, que es la encargada de la síndico de la capital, y las autoridades de vialidad y transporte van a completar entonces los datos, las acciones que se correspondan. La situación en Haití sigue igual, de difícil, de confusa. Hay quienes dicen, vi ahí un politólogo y otros que dicen que lo que hay que procurar es un gran entendimiento de la sociedad civil de cada uno de los sectores y de esto luego con el gobierno. Pero yo no sé qué tipo de entendimiento se puede ya estar procurando en Haití. Y le decíamos ayer, el gobierno haitiano ahora mismo está sustentado lo que siempre se ha sustentado desde los tiempos de Balaguer, en el respaldo del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que a su vez tienen bajo control la dirección de las Fuerzas Armadas. Y pare de contar, lo que es un gobierno sin soporte civil. Entonces uno no sabe qué destino brancible puede tener un gobierno así, que se sustente únicamente en la fuerza. Sinceramente, es un panorama muy feo. Hemos reforzado la frontera desde el punto de vista de la vigilancia, equipos incluso algunos de ellos de guerra, están ya en los puestos fronterizos más importantes y mandando una señal de que la frontera debe ser respetada por parte de los vecinos. Aún así, ese problema sigue siendo de una grave interrogante. Los profesores de la UAS rechazaron el 5% de incremento que se les propuso y dijeron que van a mantener el paro. En esas cosas que uno no acaba de entender que acontecen en el país. Y yo no sé si ustedes están entre los 10.487 divorcios que se registraron el año pasado. Orión, demasiados divorcios, y dicen que fue por la pandemia. Eso ya es un efecto secundario. Como efecto secundario está dejando el virus en muchos pacientes que superan el virus, pero se quedan con efectos que ya les son difíciles de afrontar por el resto de sus vidas. Muchos de ellos con sistemas de respiración bastante afectados. Pero eso es lo que queríamos decir. Adelante, don Orión. Bueno, saludos amigos, saludos. Gracias por estar con nosotros en Diario de Cuatro. Saludos Moza, saludos Pedro. Miren, el tema de la vacuna se coloca ya como un de preocupación de la ciudadanía. La prensa así lo hace contar, periódicos impresos señalan, destacan una información, unas declaraciones del ministro de Salud que admite que hay un retraso. Pero no es retraso, es que no hay fecha cierta. Ya al presidente de la República no se le puede poner a decir otra vez, por tercera vez, que viene tal fecha, sino que ya hay que esperar. Ellos admiten que las farmacéuticas han incurrido en un retraso, algo que se veía venir porque a nivel internacional todos los países están tirados calle al medio en procura de conseguir vacunas de donde vengan, contratada a través de un mecanismo que tiene la Organización Mundial de la Salud o como sea.
Este programa sugirió que el canciller de la República ofreciera una nota de desagrado por la forma como las grandes economías han manejado un tema tan universal, de una desgracia universal como es la pandemia y el remedio para la pandemia. Hay trabajos que no lo podemos nosotros ni siquiera destacar en el tiempo que nos toca comentar, pero hay trabajos a nivel de la prensa internacional, trabajos técnicos, todos los cuales desembocan en lo mismo. Hay una cruenta discriminación hacia las economías pobres y las economías emergentes en la distribución de la vacuna. Y se señala que las principales farmacéuticas ya comprometieron toda su producción con el primer mundo, como si no existiéramos nosotros, los países pequeños, los países que no pueden participar de oferta en el mercado asiático. Queremos a ver, eso ya yo lo que quiero consignar aquí que se torne en una preocupación nacional. Comenzó con la clase médica, el colegio médico, siguió con el liderazgo político llamando la atención. Y hoy es un pesar ciudadano, porque ya no se puede decir que viene ni mañana, ni el lunes, ni cuando sea, sino cuando a la farmacéutica recuerden que de este lado hay una tierra y un país muy cerca del sol. Eso es importante. A nosotros nos queda nada más esperar y ver que seguimos en el rebrote pandémico, seguimos. Ha habido alguna mejoría, especialmente en el porcentaje de contagios. Sin embargo, fue ayer sí, que se señalaron como 400 y tantos contagios. Cuando usted busca el número de pruebas practicadas, es menos de un 50% de las que se están haciendo habitualmente, que sobrepasan los 9,000, y ayer estábamos hablando de 3,000 y tantos. Entonces, si hay menos pruebas, lógicamente va a salir menos contagio. Y en cuanto a los fallecidos, siempre se dice 23 o 20, por ejemplo, pero solo 4 en las últimas 24 horas. Yo le digo, es que están muertos. Sean en las 24 horas, en las 48, en las 72, están muertos. Son muertos de la pandemia. Lo demás es fórmula de presentación, pero no, la gravedad no se disminuye por eso. Y ahí están todos los... Ahora mismo se habla de 290 y tantas personas que están en salas de cuidados intensivos. Y hay 200 y tantos, o cientos y tantos, no tengo aquí mismo el dato, pero una cantidad apreciable, vamos a decir, que están entubados. No parece nada, pero si ese rebrote se destapa en un momento dado, hay una crisis sanitaria en la República Dominicana. Claro, las autoridades han hecho todo el esfuerzo, la economía no se puede detener. Otros países, a propósito, Mozart, otros países están produciendo, como otros países y otros, llamemos también un país desde el punto de vista político a Puerto Rico, vamos a decir, están retornando a la educación presencial. Porque la otra, hoy, la UNICEF está llamando la atención sobre el tanto tiempo que los niños y adolescentes están frente a un computador. Es decir, no se sabe si es el peso y medio que está haciendo daño o es el 1,50, pero la verdad es que navegar en círculo en toda esta situación se está tornando ya preocupante, angustiante. ¿No? Angustiante hace mucho, ahora preocupa que el final del túnel como que se aleja un poco. Eso es lo que quería decir. En relación a la información que ayer no sorprendió, sino que por la naturaleza de los ministros y por una razón que yo le voy a decir ahora, sin duda alguna copó la atención pública el anuncio de que el Ministerio Público investiga e inmediatamente formula niveles de acusación contra 2 funcionarios, exfuncionarios, la Procuraduría General de la República, a los funcionarios Donald Guerrero, exministro de Hacienda, y al licenciado Lizardo, es administrador del Banco de Reserva, Simón Lizardo.
parecería normal, digo yo, dentro de todo el paquete de expedientes que pueda tener la Procuraduría. Pero me llama la atención una cosa, que se hizo mucho énfasis en la nota de la Procuraduría General de la República, que la Procuradora encabeza la investigación. Y lo quiero decir que me llama la atención porque la Procuradora, en términos esencialmente técnicos, encabeza todas las investigaciones del Ministerio Público, desde el punto de vista administrativo, logístico, no así desde el punto de vista del dictamen, es decir, de lo que decidan los fiscales, puede ser un fiscal de una jurisdicción menor o un procurador adjunto, que sí tienen libertad de decidir si ha lugar a una persecución mayor o si los elementos que tenían no guardan suficiente fuerza como para proceder a un juicio de fondo. Eso se entiende. Es decir, la Procuradora General tiene que saber y dirigir lo relacionado con la construcción de una cárcel, lo relacionado con el traslado de los presos de tal cosa, lo relacionado con un expediente criminal, lo relacionado con una firma de un documento de naturaleza penal, lo relacionado con la identificación de los ilícitos penales. Todo eso, la procuradora Miriam Germán tiene que ver. Lo que pasa es que se delega conforme a su equipo de trabajo, pero llama mucho la atención que para un caso determinado se diga, no, ese caso lo dirige la procuradora. Quiere decir que el dictamen de ese caso, a ver si ustedes me entienden, el dictamen, el destino de ese expediente. Está teniendo problemas. ¿Está sonando mal? Qué barbaridad. Aquí yo lo recibo bien. Ok. El destino de ese expediente, está en manos de la procuradora en términos de su persona. Es decir, me llama mucho la atención que se haya destacado eso en la nota de prensa de la Procuraduría. Porque, no sé, lo de los otros, la operación Antipulpo también la dirigió la Procuradora General. El que tengan enfrente como litigante la magistrada Jenny Berenice y el magistrado Camacho, no quita que la procuradora esté dirigiendo todos esos expedientes. Ahora, el magistrado Camacho y la magistrada Jenny son los que tienen autoridad para hacer posiciones definitivas, planteamientos definitivos en esos juicios, porque ellos tienen independencia de criterio, independencia de dictamen frente a su superior, que es la procuradora. Eso se entiende, ¿verdad? Por eso ustedes quizás me puedan un poco entender a mí, porque yo digo que llama la atención que digan que la procuradora, la magistrada Miriam Germán, perdón, la magistrada Miriam esté manejando ese expediente. Número uno. Número dos, nosotros en este programa planteamos la siguiente, nosotros, y me refiero a nosotros tres, siempre para todo lo mismo, que se respete la presunción de inocencia, porque eso está en la Constitución de la República, y ya ustedes saben, se presume la inocencia de toda la persona hasta que un juez en una sentencia irrevocable determine lo contrario. Es así. O sea, la función del Ministerio Público es destruir esa presunción de inocencia, que no es tan fácil. Segundo, que se respete el debido proceso. El debido proceso es toda la legalidad del juicio, Y eso es complicado, pero la normativa es el respeto, que debe incluir algo que ustedes tienen también que entender, el derecho a la defensa. El derecho a la defensa le corresponde garantizarlo al Ministerio Público. La Constitución lo dice, pero pone en manos del Ministerio Público el derecho que tienen los ciudadanos a defenderse de una acusación de cualquier naturaleza que el Estado, a través de sus órganos fiscalizadores o punitivos, le ponga a su cargo. Yo nomás lo veo de esa manera. Bueno, esperar qué va a pasar. Nosotros conocemos al menos uno de los dos imputados. No nos parece la acusación. Hay una acusación que ha sido definida. Todavía Simón Lizardo no ha sido interrogado, pero ya le definieron una acusación. Esa es otra cosa. Es que parece que son escuelas
del Ministerio Público que yo a veces no comparto. Yo no entiendo cómo no he convocado a Pedro y ya yo digo, yo voy a encabezar la investigación contra Pedro y la investigación es por esto. Pero todavía yo no he hablado con Pedro. O sea, yo no he interrogado a Pedro. Ahora, posterior a que yo interrogue a Pedro, yo podría decir, hay elementos suficientes que comprometen la responsabilidad penal. Pedro, Dios te libre. Que comprometen la responsabilidad penal del señor Pedro Cava en tales ilícitos penales. Y luego, a partir del periodo de medida de cohesión, yo comienzo a decir las evidencias y por ahí varias se van. El Ministerio Público también tiene una cosa que se llama sentido de oportunidad. Tú tienes 20 expedientes, 50 expedientes, 100 expedientes. La ley no te dice, póngale orden, este va 1, 2, 3, 4. Si no tienes sentido de oportunidad, quiere decir que tú ves lo que puede ser más útil para el propósito de la justicia, y la justicia es global, es una apreciación global. Tú no eres solo, tú no estás solo en la sociedad, sino que tú estableces cómo tú incluyes tal o cual cosa, y para eso el legislador le ha dado esa expresión jurídica, sentido de oportunidad al Ministerio Público. El Ministerio Público a veces dice, no, ahora yo no voy a accionar. No es conveniente. No quiere decir que eso esté mal, la ley lo dice. Ahora, ¿por qué eso y por qué la procuradora dice, o la procuradora dice que ella va a dirigir ese expediente? Esos son interrogantes que el tiempo dirá. El tiempo dirá. Nosotros estamos en este programa, va a ser para todos los expedientes relacionados con corrupción lo mismo: presunción de inocencia, derecho, debido proceso, derecho a la inocencia. Lo que nunca se va a poder salvar, Pedro y Mozart, es esto. Nunca jamás. Después, no importa si salen culpables o inocentes. Cuando un periódico, deja ahí, el periódico es el relator de la historia, o el que consigna episodios históricos, falso o verdadero. Sí. La Procuraduría investiga a Donald Guerrero y a Lizardo por corrupción. Dentro de 50 años, cuando tú vayas a la biblioteca y busques este periódico, va a decir lo mismo, no va a cambiar. Tendrá que buscar el siguiente que diga, fueron absueltos o fueron condenados, o se desestimó la acusación. Eso se llama la buena fama de los ciudadanos. Y eso es donde yo voy a morir. Lo hice hace 20 años. Yo le decía siempre a la magistrada, cuando yo era fiscal, lo de la buena fama. Ella lo entendía. No pongamos, no acusemos, no hay que decirle a la prensa tal cosa hasta que nosotros no tengamos bien la acusación señalada, porque tenemos que cuidar la buena fama del perseguido. Esta vez yo quisiera que entendieran mi comentario esencialmente desde el punto de vista técnico y de un asunto relacionado con los derechos humanos. Seguiremos sobre el tema. Adelante, Mozo. Gracias, Orión. Buenos días. Bueno, sobre ese tema me declaro lego, pero aún así, como ciudadano y como comunicador, ¿verdad?, como tiene que estar al tanto de las cosas, de darle seguimiento a los procesos, yo me inclino por el comentario del camarada Orión Mejía, que sí tiene conocimiento sobre los procesos, ¿verdad?, de estos elementos de orden legales, jurídicos. No obstante, me parece como ciudadano que este último caso, lo veo como muy a prisa. No sé, yo soy lego en la materia, pero lo veo como que lleva una prisa, que quizás no sea el ritmo para una imputación, porque hay ya una imputación de una magnitud como la que se presentó. Estamos hablando de asociación de malhechores, lavado de activos, corrupción, por 20.000 cosas ahí al mismo tiempo. Y eso se arroja ya como una acusación. Es de esperar que en las próximas horas ya lo que venga sea el llamado para la coerción, digo yo, porque el proceso va sumamente rápido. Pero no obstante eso, yo apelo y confío en el buen juicio, la formación, en las calidades del Ministerio Público, para que tomen muy en cuenta, sobre todo eso último que acaba de decir Orión Mejía,
y que está contemplado en la Constitución de la República, que es la buena fama, preservar la buena fama, ¿verdad? La integridad moral del ciudadano, aún sea de un imputado, hasta tanto no se establezcan todos los elementos que puedan marcar a una persona. Pero fíjense ya cómo ya esa persona, con la forma en que se ha llevado esto, se ha manejado, ya de por sí, ya en cierta medida están condenados, están en la palestra pública como imputados, directamente acusados, no por un abogado, no por un ciudadano cualquiera, sino por el ministerio. Vamos a esperar que el debido proceso se imponga. Es algo que, como dice Orión, hemos venido insistiendo para ese y para cualquier otro caso. Nosotros no tenemos por qué decir si fulano cometió o no cometió, no tenemos elementos de juicio para eso. Y eso está, bueno, en ese corredor, que siga por el corredor jurídico legal, pero que sea siempre tomando en cuenta eso de que tanto se habla, que a la gente hasta lo tararea en la calle, que es el sí, mira, Mozart, perdóname un minutito, un segundo, Mozart, para que yo sé que tú me vas a tratar de acordarme este minuto. Cuidemos al Banco de Reserva. Esa es otra cosa también. Cuidemos al Banco de Reserva. El Banco de Reserva es la institución sobre la que se sostiene la estabilidad económica de este país. Oye, lo que estoy diciendo, cuiden al Banco de Reserva, no jueguen con eso. No jueguen con eso. Muy bien, miren, pero por otra parte, yo quiero insistir en un tema bastante que me sigue preocupando, que es el tema de los precios. A mí no me van a sacar de agenda un tema tan vital como ese, y que debemos apurar paso en tratar de ver cómo nosotros, cómo las autoridades, de común acuerdo con los productores, con el sector privado, ¿verdad?, con los agentes, el liderazgo político, lo que fuere, buscamos algún tipo de alternativa como política para afrontar un tema como este. Miren por qué les digo las cosas. Hay dos elementos que se han señalado como elementos, causas fundamentales de todo este problema que tenemos con los precios de diferentes productos, no solo de los productos alimentarios, de los alimentos, es a todos los niveles, con los servicios de lo que estamos hablando. Entonces, que también se han incrementado los precios de la tarifa, se han aumentado. Entonces, digo, bueno, es pandemia. La pandemia ha sido la matriz que ha desatado todos estos demonios, porque ha conllevado situaciones que han afectado mercados importantísimos, básicos a nivel mundial, y eso ha derivado en afectar a subproductos de diferentes órdenes, servicios, producción, bienes, ¿verdad? Lo ha afectado. Entonces tenemos que seguir insistiendo en atacar el mal. En el caso nuestro, de la República Dominicana, en adición a que estamos afectados por el tema de los incrementos de precios en los commodities, hay otros elementos aquí que ameritan de un mejor tratamiento por parte de las autoridades, que insisten en buscar soluciones sectoriales, que insisten, por ejemplo, como vi al director de INEPRE, insisten en que ya el tema de la harina en poco tiempo se va a resolver, para los panes, porque iban a sembrar el Valle de San Juan de maíz o de soja. Insisten en una cosa que simplemente no tiene razón de ser, y Pedro lo explicó ayer ampliamente, que no se puede insistir en ese tipo de cosas, porque sencillamente resulta ridículo plantearse eso, ridículo sencillamente. Entonces tenemos que abocarnos a medida que sean mucho más puntuales. Ayer decíamos nosotros, eso que se ha presentado en la industria de alimentos en el país, con esos incrementos, de 4 incrementos de precio, algunos de los cuales procurándolo sustentar, y que en la variación del precio del dólar, pues se demuestra que no es así, que la variación del dólar ha sido mínima, que no tiene por qué afectar el tema de los precios. Se lo voy a decir, miren, aquí yo tengo, por ejemplo, para que ustedes vean cómo son las cosas. Ayer me decían, bueno, pero es que el dólar se ha incrementado, que aún Mozart, no es verdad.
Por ejemplo, hay una nota muy interesante hoy que recoge uno de los diarios sobre el pago del servicio de la deuda en la República Dominicana, que ustedes saben que es un factor que de alguna manera pudiera impactar el mercado. Pues fíjense, ese servicio de la deuda creció un 23%, 23.8% el servicio de la deuda ahora. Eso remontó, son 7.350 millones de dólares, que equivalen al 60% de las reservas del Banco Central, que a enero superaron los 12.523 millones de dólares las reservas. Bueno, de eso, pues fíjense ustedes como para el servicio de la deuda hay que buscar 7.350 millones de dólares, que es el 60%. Pero ¿qué resulta y viene a ser? Que cuando usted revisa cómo ha sido el impacto, cuál ha sido cómo ha estado manejándose el mercado de cambio en la República Dominicana, que yo digo que se ha manejado con maestría, como para ser lo suficientemente ecuánime e inteligente para tomar en cuenta que es una economía de mercado abierto, ¿verdad? Donde usted no puede imponer situaciones, y si va a tomar medidas de corte monetario y financiero, tiene que ser sobre la base de no crear mayores problemas al mercado. Por ejemplo, nosotros hemos tenido que el aumento de las reservas, en la República Dominicana, contrario a lo que dicen los industriales, que han estado aumentando los precios de forma realmente alarmante, ha aliviado la presión sobre el dólar en la República Dominicana. Ustedes saben cuál ha sido la variación de los precios de esa moneda en el país. En agosto estaba a 58.49 y hoy está a 58.09. Fíjense, es un desmonte como 40%, pero fíjense cómo la oscilación se mantiene dentro de lo que han dicho las autoridades, y nosotros ratificamos así cierta estabilidad en el mercado cambiario en la República Dominicana. Entonces, esos son elementos que deben tomar las autoridades a la hora de establecer las causas reales de por qué se ha ido más allá de lo debido el precio de los alimentos en la República Dominicana. Aquí hay aumentos que no se corresponden. La cantidad, por ejemplo, la rentabilidad en el caso de la porcicultura, la rentabilidad en el caso de los pollos. Hay que revisar eso. La rentabilidad en el caso de las pastas alimenticias, la rentabilidad en el caso de los huevos. Esos son elementos que tienen que... Yo no sé por qué, si el trigo nomás se ha incrementado. Mozart, oye esto. 4.000 millones de libras de pollo para resolver con Ginebra, una institución que no tiene ni siquiera sentido en estos tiempos. Se trata de ir al meollo del asunto. Y decía del coronavirus, porque fíjense cómo Oriol llamaba la atención sobre el caso de las vacunas. Las autoridades reconocen que los laboratorios han fallado sobre la base de algo que se pagó ya. Porque aquí hemos pagado una cuota importante en recursos que pagamos por adelantado y no ha llegado. ¿Cómo es posible que nosotros estemos ahora todavía expuestos a mantener cerrado el turismo? Bueno, recuerden que nosotros estamos todavía en categoría 4 en los Estados Unidos, como país que no se puede visitar por el problema del coronavirus, que nos cerraron los aeropuertos de España, de Canadá, de Francia, que los vuelos están prohibidos hacia la República Dominicana. Esos son los elementos básicos que hay que tomar en cuenta y que nosotros tenemos que avanzar en esa dirección. Lo mismo que Haití. Haití no ha traído problemas. La misma inestabilidad en Haití ha afectado el mercado, por ejemplo, avícola en forma considerable también. Todo ese tipo de cosas nosotros tenemos que verlo del tamaño que la realidad impone. Esto no es con sueño, esto no es con... Mozart, nuestro invitado de hoy, por cierto. Directa que vayan al centro de las causas por las cuales estamos padeciendo los rigores de alzas desproporcionadas
en materia Muy bien. alimenticia. Mira, Con eso no Mozart, se juega. invitado de Y hoy. ojalá el presidente de la República entienda que esa es una situación sumamente delicada, como lo es Haití, Mira, como lo es Haití. mira, Mozart, nuestro invitado de hoy, Luna Valiente, nos puede ayudar bastante con esto de la relación que debe haber entre alzas y valor de la moneda y reservas y eso. Así que vamos a regresar de inmediato con nuestro invitado de los miércoles, el economista Manuel Luna Valiente. Bueno.